Abierta el micrófono para preguntas, comentarios. Eugenio. Ah, está cerrado tu micrófono. Perdón, ya me escucha. Ajá. Ok, pues como siempre es un gusto escucharte y a mí algo que siempre me sorprende es tu capacidad para ver los detalles, cosas que para muchos pasan desapercibidas y creo que sobre todo en el caso de Morelia pues es muy valioso rescatar la obra de José Jara y bueno, realmente mi pregunta va en dos sentidos. Eh, por un lado, ¿por qué llegó a Morelia? ¿Por qué dejó México? Y esto me llama la atención porque realmente donde estaba el mundo artístico, donde pudo haber tenido fama y una mayor difusión de su obra y mercado para venderla, pues fue en la Ciudad de México. ¿Cómo es que llega a Morelia? Y la otra, pues, ¿a qué atribuyes tú que su obra no sea tan conocida como lo es de otros pintores contemporáneos de él, que son cercanos y pues que han tenido, no sé si mayor interés por parte de investigadores, en su tiempo fueron más, sus obras fueron más compradas, pero ¿cuál sería la razón, de acuerdo a lo que tú investigaste, de por qué Jara no es un artista tan reconocido como otros contemporáneos? Sería todo. Marisa. Catherine, bueno, decirte que bueno, fue un gusto leerte y además es que pues por lo menos en lo personal nos, a mí me metiste en un mundo que no es el mío, ¿verdad? Que es el del arte. Y bueno, retomando un poco lo que decía Eugenio, es que es como que sí queda, no queda como muy claro y probablemente tú estás en la búsqueda de esto, de que como un hombre que está en la Academia de San Carlos, que tiene reconocimientos al inicio de su carrera, que además se va a dos exposiciones en un lugar privilegiado, de repente, no sé, hay algo que me hace falta, que de repente decide irse a Morelia y decide ser profesor de dibujo. Y, y en bono con esto, porque tú lo dices en una parte de tu texto, que él se asume más como un profesor que como un pintor, ¿no? Entonces, y ahí voy al título mismo que tú le pones a tu trabajo. Tú dices el pintor José Jara. Y yo creo que José Jara, por lo que nos expones en tu trabajo y que nos has dicho ahora, es un hombre polifacético, es un hombre es arquitecto, o sea, tiene tantos intereses, se involucra en el tema de los parques, los jardines, etcétera, 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 que parece que yo creo que lo de presentarlo como pintor, yo más bien diría, no sé, como sugerencia, José Jara Peregrina, un hombre multifacético, o sea, que si bien su formación original es en la pintura, luego vamos viendo cómo sobre todo después de su traslado a Morelia, que sigue siendo para mí una incógnita, y dejar atrás todo un trabajo que es maravilloso, su primer trabajo. Es, claro, muy clásico y luego se va hacia otras cosas, hacia el paisaje, etcétera, etcétera. Pero me llama mucho la atención cómo se involucra con, con los temas del ayuntamiento. Claro, el porfiriato también, y por lo que escucho, tú te has dedicado mucho a esto de los jardines, de los parques, la importancia que para el régimen tiene el embellecimiento de las ciudades, ¿no? En donde los jardines y los parques ocupan un lugar fundamental, ¿no? Entonces, más bien me quedo con muchísimas dudas y yo sí te invitaría como que no lo encapsules como pintor, sino que
lo abrieras a un espectro mucho más amplio, porque es un hombre increíble, es un hombre que se pone a hacer planitos de su casa y se pone a hacer, y se involucra con el tema de las plantas y todo esto del Paseo de San Pedro, que yo la verdad es que no lo conocía. Entonces, creo que si lo abrieras a un personaje de tantas caras, podría ser muchísimo más rico, ¿no? Y bueno, ese sería como, pues ese sería pues ten- mi, mi comentario, y también coincido con lo que dice Eugenio de, a ver, tú comienzas tu texto diciendo que ha sido poco trabajado, que salvo el trabajo de Alma Lilia Roura junto con no recuerdo quién es el otro autor, prácticamente como un hombre con esta dimensión no ha sido abordado de manera más contundente. Claro, si su obra quedó dispersa y en manos de particulares, pues es difícil reunirlo, ¿no? Pero entonces a lo mejor valdría la pena pues hacer una reflexión, ¿no? Un- que, que, que nos, que nos diera como más pistas de este interesantísimo personaje, y más para el caso de Morelia, ¿no? Entonces, en principio sería mi comentario, Catherine. Y muchas gracias por lo menos personalmente, de introducirme a unos temas que no son los míos. ¿Quién más levantó la mano? Ajá, Eduardo, por favor. Gracias, Laura. Pues creo que hemos externado ya algunos comentarios que conciernen, de hecho, a los dos, tanto al trabajo de Eugenio como el de Catherine, porque en efecto, siendo de su área de trabajo la arquitectura, la cuestión de los espacios, por ejemplo, pues para nosotros realmente es un aprendizaje, vamos, lo que ellos nos han dado a leer y desde luego sus exposiciones también. Entonces, pues yo estimo realmente el trabajo de ambos, y los felicito, realmente me agradó el trabajo de ambos. Y me quedó pendiente un comentario respecto al trabajo de Eugenio. Eh, Desde luego, entiendo que el prioridad, más que abordar la cuestión del empresario Ferriño, Miguel Ferriño, es abordar un poco la empresa y los espacios, ¿no? Los espacios arquitectónicos, en fin. A mí me llama la atención, en efecto, lo que ya comentaste, Eugenio, que era la estrechez, digamos, de la vivienda ubicada para los trabajadores, aunque ya lo aclaraste propiamente que en buena parte adquiría la materia prima de otros propietarios seguramente que cultivaban la vid para su propia industria vitivinícola. Habría que ver, no sé si la extensión, por ejemplo, de su propiedad, eh, porque bueno, seguramente también cultivaba la vid, entonces no sé de qué extensión eran sus propiedades, porque también se daba el caso de que las viviendas de los empleados o los jornaleros, pues no estaban tan cerca de la vivienda principal y quizás estaban en una área más periférica. Pero bueno, es más bien así como una inquietud, una pregunta. Y al mismo tiempo, si tienes contacto, es decir, en esa época existía una colonia italiana en la Ciudad de México en donde se vinculaban todos ellos. Sé, por ejemplo, el caso de don Dante Cusi, el propietario lombardo que llegó acá a Michoacán y se estableció a fines del Porfiriato. Un trabajo además muy bueno que hizo Alfredo Pureco sobre empresarios lombardos en Michoacán. Y ahí, desde luego, él tuvo suficiente tiempo y las fuentes que le dieron para hacer una excelente investigación sobre la empresa que fundaron los italianos Cusi aquí en el estado de Michoacán, y que además es más o menos contemporáneo de Miguel Ferriño. Entonces, no sé si llegaron a tener algún tipo de vínculos empresariales. Insisto, sé de la colonia italiana que estaba en la Ciudad de México. Por ejemplo, hace poco supe el caso de la familia Luisi,
que fundaron en la Ciudad de México la empresa Luisi y compañía, que eran marmoleros de origen italiano que estuvieron aquí y fundaron su sucursal en la Ciudad de México, porque tenían sucursales en varios países incluso. Bueno, era un poco el sentido de mi pregunta, de la conformación de la colonia italiana, y si eventualmente estaría en tus propósitos como indagar un poco más del perfil empresarial de Miguel Ferriño, ¿no? Insisto esto porque, vamos, son empresarios italianos que de alguna manera gozan también del apoyo de las autoridades, tanto estatales como federales. Es decir, no es casual su encumbramiento empresarial y económico. Reciben los apoyos suficientes para ello. Establecen, digamos, vínculos económicos muy importantes, tanto locales como regionales. Y bueno, como el caso de Miguel también, pues digamos, importancia, ¿no? de la familia para estructurarse y heredar además su empresa y darle continuidad, ¿no? Cosa que no ocurrió con los empresarios agrícolas, porque sabemos que la revolución pues tenía en puerta ya la agenda de la reforma agraria, ¿no? Bueno, era un poco la cuestión respecto del trabajo de Eugenio. Respecto al trabajo de Kate, me gustó mucho el trabajo, Kate. Creo que haces una labor de reconstrucción muy valiosa. En efecto, lo que te preguntaron, pues yo también me lo pregunto, es decir, cómo un joven tan talentoso decide venir a la ciudad de Morelia, ¿no? Pero fíjate que tengo un dato, te lo puedo compartir si quieres. Estuve hace unos días indagando en el archivo histórico del Poder Ejecutivo. El documento es el libro de títulos y despachos, y se llama Libro de Títulos y Despachos. El libro 4 es de los años 1888 a 1894. Y ahí encontré que a José Jara, el día 4 de julio de 1891, a los 25 años, lo nombran director de la Academia de Dibujo del Colegio Civil, es decir, del Colegio de San Nicolás. Su nombramiento lo expiden el 30 de junio. Y páginas adelante dice ahí su nombramiento como profesor de dibujo en la Academia de Niñas, expedido el día 1 de agosto de 1891, con un sueldo de 365 pesos anuales. Ahí vienen sus dos primeros cargos, creo suponer que son sus dos primeros cargos que recibe en la ciudad de Morelia, y quizás pues por ahí se pueda deducir algo, ¿no? Es decir, tuvo una oferta laboral, quiero suponer que a los 25 años más o menos era su edad, 24, 25, recibió esa oferta laboral en la ciudad de Morelia y quizás, pues bueno, de ahí pudo haber tomado quizás su decisión de vida, ¿no? Para radicar en Morelia y desde luego destacar como posteriormente lo haría. Y finalmente nada más preguntarte, es un poco mi pregunta, si tienes pues evidencias o al menos, aunque sé que no es pues el propósito de tu trabajo, pero sus vínculos políticos, es decir, si lo llegas a visualizar, primero, pues seguramente era bien visto en las élites de la ciudad, las élites sociales, en fin, intelectuales de la Morelia de fines del Porfiriato, pero también se suscitan ahí las luchas ya políticas y aparecen los partidos políticos. Entonces, no sé si ahí lo encuentres apoyando a partidos políticos, algún candidato en particular. Sé que tuvo algunas amistades entre políticos importantes, entre ellos también don Pascual Ortiz Rubio, por ejemplo. Pero bueno, era más bien mi pregunta. Bueno, esos eran mis comentarios. Gracias, Laura. Ok, ¿alguien más? Sí, Adriana, por favor. Sí, muchas gracias. Déjenme ver que tenga el micrófono. Ah, sí, sí lo tengo. Bueno, muchas gracias. Obviamente que a mí el personaje me cae bien, porque bueno, lo he visto acá en la universidad, ¿no? Vinculado a la historia institucional también, ¿no? Y como lo comenté hace rato, el uso que haces de las fuentes hemerográficas, pues también es un factor que suma. Marianito de Jesús Torres más de una vez va a hablar
de José Jara Peregrina. Entonces, pues es un personaje que a su vez yo lo tengo así como muy ubicado, ¿no? Entonces, don Marianito va a estar también inmiscuido ahí en el ayuntamiento, objetando o no las decisiones que se tomen en el ayuntamiento. Entonces, pues por ahí también, si los impuestos a las fincas rústicas y cualquier cosa va a estar detallando en el Centinela. Me permití pasarte la liga porque ahora es una maravilla trabajar con la hemeroteca digital, que también le puede servir a Eugenio. La hemeroteca digital que está a la mano de nosotros, ¿verdad? Nada más hay que tenerle paciencia para buscar. Sobre todo porque sí está todo un compendio de publicaciones ítalo-mexicanas, ¿no? De la comunidad. Entonces ahí las vas a encontrar. Y pues sí, yo en algún momento nombré a Marianito de Jesús Torres, esto que Marisa señala, un polígrafo michoacano, ¿no? Polifacético en varios sentidos. Entonces, yo creo que pues en este tenor va este joven y donde igual yo creo que llega en una circunstancia donde también pues después opera la parte humana, que son las pasiones, ¿no? El vivir en la ciudad, el enamorarse, el afincarse y el hacer historia social, que es lo importante, ver al individuo más allá de las instituciones. Y felicidades a ambos, nada más. Gracias, Adriana. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces me voy a dar la palabra porque a mí me gustaron mucho ambos trabajos y sobre todo creo que lo que más me entusiasmó es como la puerta que abrieron a otra manera de acercarse a nuestros personajes, ¿no? Creo que un poco se ha visto ahorita por el tipo de sugerencias que hacemos, como que queremos regresar a nuestra área más conocida, más de confort, y ambos expositores el día de hoy plantearon la posibilidad de trabajar a sus personajes en su relación con el espacio y de una forma que normalmente no hacemos nosotros, ¿no? Pero, o más bien a propósito de eso, es que me gustaría mucho insistir en que no tienen por qué escoger entre uno y otro, más bien podrían asumir ambas partes, pero sí siento que, o me parece que esta propuesta que ellos hacen es como lo más novedoso y yo sí los instaría a que vayan por ahí. Creo que lo que hicieron hasta ahorita es plantear como un escenario, este espacio donde se supone que hay una serie de elementos que permiten entender a los personajes y a su actuar en el espacio y en la sociedad, ¿no? Todavía, bueno, entiendo que están trabajando en eso, pero creo que faltaría abonar a eso para mostrar bien ese vínculo y esa, ¿cómo llamarían? Pues la gente que hace cosas de historiografía, los horizontes de enunciación para trabajar a sus personajes. Creo que de verdad están proponiendo ahí algo muy interesante y muy novedoso y entiendo la preocupación de Adriana respecto al uso de redes, de vínculos, etcétera, tal que Rosario y yo pensamos que esta vez el coloquio, en lugar de hablar de nuestros avances y de los personajes que estemos trabajando, lo que podríamos plantear es justo cómo usamos ciertas herramientas o ciertos conceptos o qué entendemos por los conceptos que estamos utilizando o cómo los acotamos, en fin, un poco para tener esta reflexión que sería también muy importante para enmarcar los distintos trabajos, ¿no? En la sesión pasada, que por cierto, les debo decirles que el libro ya está en producción editorial, ya les mandamos a los que participaron la vez anterior las cartas de cesión de derechos, etcétera. Bueno, pero hablando de ese libro, justo una de las cosas que los dictaminadores pidieron fue como esta parte como de la reflexión de dónde ubicamos nuestros trabajos y cómo
cómo los proponemos, ¿no? Entonces pensamos con Rosario que quizá valdría mucho la pena esta vez hacer el coloquio más en esos ámbitos, desde luego partiendo de nuestros trabajos, ¿no? Pero no tanto como una presentación de los avances, sino más bien de la obra negra que hay detrás de ellos, ¿no? Pero bueno, otra cosa que me llamó mucho la atención y que creo que valdría también la pena trabajar tanto Kate como Eugenio, pues es la fuente que están utilizando, ¿no? Las pinturas y las fotografías que tienen, Eugenio tiene unas fotografías que dicen muchas cosas y creo que valdría la pena trabajar. Y yo no sé, en el caso, seguramente Kate lo conoce, pero no sé si conoce este libro que se llama Jardinosofía, una historia filosófica de los jardines, de Santiago Beruete. Es un libro de verdad que te va a encantar si estás interesada en jardines y demás, ¿no? Aquí te lo pongo, pero igual te lo puedo mandar si te interesa, ¿no? La referencia. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bueno, eso, nada más. Un poco como convocarlos, conminarlos, llamarlos a que no abandonen como esta puerta que abrieron para trabajar a los personajes, ¿no? Nada más. No sé si alguien más quiera decir. Carmen Alicia, por supuesto, adelante. Es que levanté la mano hace rato, pero ya no me viste antes. Y bueno, Perdón, también que... perdón, y yo No, no te me preocupes. colé en la cola. No te Perdón. preocupes, está bien. No, nada más felicitar de nuevo a Eugenio y a Kate. Y me parece que la peregrina, visto desde su casa en el Paseo de San Pedro, en la hora de las conclusiones, habla solamente de la pintura, pero estoy de acuerdo con Marisa y con ustedes que han dicho que podría enriquecer muchísimo las conclusiones porque es un texto muy rico. Entonces, la verdad, a mí que soy historiadora del arte, me aporta mucho lo que ella expuso y me encantó. Por otro lado, para Eugenio, quería también decirle, ahorita que mencionaron de los grupos de italianos que están trabajando sobre estos temas de artistas italianos o italianos en México, hay una asociación que bueno, se acaba de formar un seminario sobre investigadores, son muchos descendientes de italianos y también personas que trabajan sobre italianos. A mí me acaban de invitar a ese seminario y me parece que ahí también es un buen pues lugar para que él pudiera exponer. Lo puedo yo poner en contacto con ellos porque es un grupo que está fuerte. Estuvo el embajador hace 15 días en la reunión esta y él ofreció un cóctel al final. Lo hicieron en la casa esta de los italianos, en el colegio no me acuerdo el nombre exacto, pero está en Coyoacán. Y creo que es una buena opción para él, para presentar este trabajo que me gustó mucho también, que me parece muy importante. Les va a encantar. Pero además tiene un avance considerable también. Es todo. Muchas gracias.